Hola, amantes de los diversos sabores y aromas, os traigo una manera de hacer las gelatinas caseras de manera muy nueva, mi manera de añadir cosas para que las comen los niños, ya que les gustan las gelatinas, pues podemos añadirles muchísimas cosas que no comen normalmente. Y además son vegetales, no voy a usar gelatina animal. Voy a usar un sobre de agar-agar, 250 mililitros de zumo de naranja, o puede ser de limón o bien puede ser agua. Voy a usar pasas secas, un poco de dátiles cortados, almendras fritas cortadas, un poco de caramelitos de colores y una mezcla que tengo de chocolate que está relleno por dentro con almendra, nueces y bueno, viene una mezcla así diferente que se vende así diferente que tiene son frutos secos cubiertos de chocolates. Tengo colorantes que podéis no usar para, bueno, si no os gustan los colorantes podéis no usarlos. Y aromas, tengo aroma de limón, naranja, pistacho y nuez. Podéis dejarlo al natural con la dulzura del zumo o bien podéis endulzar con azúcar moreno o panela. Yo siempre uso panela. O bien stevia en polvo o granulada o bien stevia líquida. No tiene calorías y está hecha a base natural. Si no queréis usar azúcar blanco, pero yo no voy a usar ningún endulzante, solamente voy a dejar el zumo natural. También voy a hacer una mezcla con Coca-Cola. Podemos usar moldes de silicona, una de ositos, cualquier moldes que tenemos en casa, una para helados, lo que sea. O hasta solamente los cubos de que ponemos en el congelador para hacer hielo, los cubos de hielo. Voy a separar un poco de zumo, voy a echar el sobre en la pequeña parte, voy a mezclarlo muy bien y la otra parte la voy a llevar a hervir antes de echarle la parte en que he disuelto el agar-agar. Así no va a hacer ni grumos ni nada. Cuando ya está un poco caliente el zumo, voy a añadirle lo que queda. Y vamos moviendo poco y dejarlo en fuego muy mediano, no muy bajo, bueno, fuego mediano, hasta que hierva bien durante 3-4 minutos, porque el agar-agar necesita el calor para activarlo. Si no le dais calor, no se va a activar y no va a cuajar. Es necesario dejarlo unos 3, 4 hasta 5 minutos. Y después voy a echarlo encima de las aromas que tengo. Estas aromas ya llevan color, así que no queréis añadir colores, no podéis no añadirlos. Voy a hacer el mismo con una cola, una lata de cola, que son también 250 mililitros o bien menos mejor para que cuaje mejor. Podéis echar menos que 250, unos solamente 230, 220 con un sobre de 2 gramos de agar-agar. Eso da el sabor de gelatina de cola. Voy a añadir un poquito de color. Ese paso, como he dicho, podéis saltarlo, no pasa nada. Si no queréis añadir colorantes, hay mucha gente que no le gusta añadir colorantes en comida para niños y bueno, no pasa nada. Pasaré a mezclarlo muy bien. Y después los voy a pasar a un recipiente para, para echarlos en los moldes sin derramar y sin hacer un desastre. Es más fácil y más práctico que cogerlo así con las cucharas, que vamos a llenar toda la cocina de colorines. Como he dicho, podéis endulzar y yo no he endulzado ni nada. Y voy echando en mis moldes de silicona en forma de flores, de estrella,
tengo la forma del osito gordito, gigante, y tengo otros pequeños como en forma de caramelitos pequeños. Mi consejo es tener la bandeja que va a entrar a la nevera ya lista, porque a mí me pasó que he puesto directamente en la silicona sin ninguna cosa por debajo y me costó muchísimo cogerlo y ponerlo en la nevera porque después se derrama todo. Pues tenéis que tener algo por debajo para y hasta llevarlo directamente sin hacer un desastre en la cocina. Este es mi consejo. Estos caramelitos yo los compré en el Carrefour. Yo normalmente compro otro tipo que no se disuelve con el calor. Este tipo del Carrefour se disuelve con los líquidos o bien con el calor, no sé exactamente lo que pasó, que después se han disuelto en el líquido. Así que si queréis que quede así la decoración de colorines por arriba, no uséis del Carrefour, uséis otra marca que sabéis que no se disuelve en los líquidos ni con el calor. Y en los demás he puesto algunos con pistacho en polvo, algunos con dátiles, otros con, eh, ¿cómo se llama? Pasas secas, algunas con los caramelitos esos de chocolate. Y podéis usar cacahuetes, cualquier cosa que tengáis en la casa o bien algo que a vuestros niños no les gusta o no comen, pues esta es una oportunidad para ponerla dentro de la gelatina sin que se enteren. También podéis poner mitad y mitad. Mitad de un color y otra mitad lo dejáis cuajar un poco en la nevera y después poner la otra mitad con otro color. Yo lo he hecho con Coca-Cola, lo he dejado un poquito cuajar y después he echado un poco de la mezcla de la cola. Y así quedan dos colores, tipo las botellitas estas que se venden de chuches que tienen dos colores diferentes. Y así como quedan al final rellenas y muy bonitas. Espero que os guste mi manera de hacer las gelatinas. Nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias.